es un poco por eso que yo pretendí que leyeran estas lecturas, que entendieran que hay etapas, que hay críticas a estas etapas, que hay procesos que pasan en Europa, procesos que pasan en Latinoamérica y procesos que pasan en Perú. Es muy importante ver cómo la antropología en Perú empieza, porque la antropología va de la mano con la arqueología, ¿no? En Católica estamos separados del departamento de antropología, porque ya les dije, la disciplina es fundada por europeos, los europeos se distancian de esta antropología cultural y van dirigidos a la arqueología como prehistoria y como ciencia humana más que como las humanidades, ¿no? O como las antropologías, digamos. Entonces, eso por ahí. La otra cosa que les quería contar, porque no podemos hacer videos tan largos también, es que les mencionaba en la agenda del día que íbamos a hablar sobre The Clash of Chronologies, que es un libro de Thomas Trautmann, eh, sobre todo de un capítulo en particular, que es la revolución del tiempo etnológico, que me pareció genial, que se las puedo dar si es que alguien, como les decía hace rato, si es que alguien quiere ahondar en este tema y de repente hacer una presentación al final del semestre sobre este tipo de temas que son interesantes, sobre la historia de la disciplina. Y me gustaría que habláramos un poco de eso, yo contarles un poco de esto, ¿no? El capítulo no es larguísimo, pero tiene muchos detalles. Y me parece que si ahondamos en los detalles, nos vamos a perder y no vamos a poder llegar a los puntos claves. Entonces, facilito y rápido. Eh, Ustedes saben que la arqueología tiene líneas de tiempo, trata de entender eh, eh, qué sociedad se desarrolló primero, cuánto tiempo estuvo utilizando un espacio, cuánto tiempo tuvo influencia en otros lugares, cuándo colapsa, cuándo inicia. Ese tipo de preguntas nos encantan. El tiempo y el espacio en arqueología es todo. Eh, pero recordemos que todo inicia con estos investigadores que no tienen una formación académica, con estos curiosos que viajan, con esta gente que tiene la posibilidad de viajar, por ende tiene el dinero para poder viajar, que quieren coleccionar. Entonces, a inicios del siglo XIX, la vida estaba muy marcada, estaba muy dirigida, alineada con la religión y la Biblia, ¿no? Entonces, Bishop James Ussher es la persona que, digamos, logra decir, ok, el ser humano tiene la antigüedad que propone la Biblia. Eso significa que la creación del Génesis fue 4004 años antes de Cristo, y que la Torre de Babel, que es cuando se divide un poco los grupos humanos y dejan de entenderse entre sí, ¿no? Me imagino que sabrán un poco esa historia. Para los que no son católicos, bueno, rapidito lo encuentran en internet, hasta debe haber película, estoy segura. ¿Hay película? No me acuerdo. En todo caso, que la Torre de Babel ocurre 2400 años antes de Cristo, ¿ok? Entonces, la antigüedad del hombre no es tan antigua, ¿no? No es tan, no, el hombre como criatura no había estado en la faz de la tierra por tantos años. La tierra en sí misma, por eso habla del Génesis, no se había creado hacía millones de años como se propone ahora, ¿no? Ahí les pongo un cuadrito de la cronología para que más o menos la recuerden si no la tienen clara. Eh, Esto es muy interesante, estamos hablando del 1800 y pico, a inicios de este siglo ya todavía se mantenía este tipo de régimen tan dominado por la religión católica o la religión en general, ¿no? En general. Eh, entonces, algo que se entiende es que, o que se piensa, es que la antropología y, bueno, por ende la arqueología, se inician o van de la mano con la teoría evolucionista de Darwin, ¿no? Eso es lo que se piensa y lo que creemos muchos, y en general yo me he enterado de esto hace unos años nomás. Pero el evolucionismo social del que Darwin habla
ya tenía adeptos o gente que lo proponía desde antes que Darwin publique su teoría. Y ya en el siglo XVIII, o sea, en el 1700, la ilustración escocesa, ¿no? ¿Recuerdan el tema de la ilustración que viene desde Francia? La ilustración es europea, pero en general en Escocia se habla sobre tres etapas, ¿no? O tres estadios o fases de los grupos humanos: salvajes, bárbaros y civilización, ¿no? Entonces se considera que hay ciertas culturas o ciertos grupos humanos que son pleno y sin lugar a dudas salvajes. Están los bárbaros que, bueno, tienen un poquito más de ideas similares a las civilizaciones, y evidentemente aquello que es civilización, perdón, es lo europeo, ¿no? Entonces, todas las colonias, ¿no? Descubiertas en 1500, estaban clasificadas entre salvajes o bárbaros, de repente pre-civilizaciones. Hay algunos estadios en medio, ¿no? Pero no hay necesidad de tampoco aprendérnoslos. Pero ya se entendía esto, ya se consideraba esto desde antes de Darwin. Y una de estas teorías, una de estas corrientes de las que se hablaban antes de Darwin es el esencialismo. Y es esta creencia que los tipos, los animales, los seres humanos habían sido creados de forma perfecta, ¿no? Ya perfectísimos, y no habían evolucionado, no habían cambiado, no se habían adaptado a nada desde el día uno. Entonces, desde el día uno, los seres humanos éramos tal cuales somos en ese momento, ¿no? Algo más de lo que se habla es el pensamiento evolucionario, y ese lo trae Jean-Baptiste Lamarck, que por supuesto se pronunciando todo pésimo, pero lo que Lamarck proponía, ¿no? Pre-Darwin, es que los animales cambiaban de generación en generación, que ibas a encontrar una clara diferencia entre cómo es Grace. Imagínense, ¿no? Yo mido unos 56, entonces Grace necesita siempre alcanzar al árbol para coger manzanas. Entonces, cuando yo tenga hijos, mis hijos serán más altos porque yo tuve la necesidad y siempre hice esto. Entonces, serán un poco más altos, tendrán brazos más largos. Y ¿no? Lamarck, el ejemplo de la jirafa es buenísimo, porque lo que él señalaba es que las jirafas tienen los cuellos más altos porque la mamá jirafa necesitaba comer más, el papá jirafo necesitaba comer más alto. Entonces, los jirafitos, ese ejemplo está terrible, pero bueno, es claro. Las crías de las jirafas entonces tendrán cuellos más altos en la inmediata siguiente generación. Cosa que tampoco es verdad, ¿no? Sin embargo, ya se pensaban ya tenían ese tipo de teoría desde antes de Darwin. Y ya luego viene entonces Darwin, ¿no? Entonces Darwin hace este viaje por el Beagle entre 1831 y el 36, son 4 años de viaje, y luego propone y publica su libro El origen de las especies, donde se habla de selección natural, ¿no? Eso sí, me imagino que todos lo tienen re claro.